Yo he escuchado tantos predicadores que llegan a cosas viendo ángeles, viendo tantas manifestaciones celestiales y espirituales que yo digo, Señor, entonces verdaderamente hay más. Solo es que nosotros tengamos ese anhelo de buscar como este hombre y seguimos y con sin la historia. detenerse, sí, seguimos. Seguimos con la historia. Entonces, les digo que a mí me emocionó tanto que de verdad me aprendí fechas, me aprendí nombres, me aprendí lugares. Pues resulta que después de que lo corrieron de esta iglesia, que era nazarena, y le decían que sus enseñanzas eran muy extremas y era algo inaceptable para ellos, una familia misma de ese lugar lo invita a cenar un domingo por la noche a su casa. Ellos son la familia Lee, la familia de Edward Lee. Y cuando él regresa, porque él, recordemos que venía llegando de Houston a ese lugar, le dan un cuarto ahí mismo en esa iglesia. Cuando él llega, hermanos, la puerta ya está cerrada con candado, entonces ya no lo dejan ni siquiera llegar a dormir. Y imagínese estar en una ciudad desconocida, no tener relación con nadie, y pues que al lugar que tú creías que eras bienvenido, resulta que por lo que enseñas, por decir la palabra, por declarar lo que aquí está escrito, pues resulta que le cierran las puertas. Entonces no quedó otra más que la familia que lo había invitado a cenar se lo lleva a dormir a su casa con ellos. Él empieza, dice que un ayuno en ese lugar donde le prestan un cuartito, y empieza a orar, y ahí es cuando se empieza a unir esta familia y se empiezan a unir más personas. Pues resulta que este padre de familia de esta casa, que era Edward Lee, es lleno del Espíritu Santo. Cuando William J. Seymour le impone las manos, él empieza a hablar en otras lenguas. Eso a este hombre lo impulsa más a seguir buscando, porque dice, no lo he visto en mí, pero sí hay, porque ya lo ve en esta persona que le abrió las puertas de su casa. Luego, pues como ya no cabían en ese pequeño hogar, porque era un lugar muy pequeño, dice que ellos son invitados a otra casa más grande, y estas personas que son los Raspberry, ellos lo invitan a su casa a hacer reuniones, y ahí es cuando empieza a predicar. Y dice que todo inicia, pastor, a mí me marcaba eso, y decía, ay Señor, así como iniciamos nosotros, porque dice que todo inicia con 7 personas. Y William Seymour les dice, lo que tenemos que hacer es que vamos a ayunar 10 días y vamos a orar por 10 días y vamos a estar clamando para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y es, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama, ya tenía el antecedente de este hombre, luego se derrama en todas esas personas, y ahí se derrama el Espíritu Santo en una persona, en una mujer, que es Jenny Moore, que luego viene a ser su esposa. Pero dice, pastor, que ese día se sentía tanto fuego que era una llama que salía de esa casa. Los vecinos se asustaron tanto que hablaron a los bomberos, llegaron los bomberos y no había nada. La llama era meramente del Espíritu. Y me motivaba, me ardía mi corazón con esta mujer, porque dice que ella, sin tener conocimiento alguno sobre tocar el piano, ella empieza a alabar y a tocar alabanzas en el piano, y dice que empieza a hablar 7 lenguas diferentes, y ella misma interpretaba las 7 lenguas, y se envuelve en un ambiente tan bonito y en una atmósfera tan bonita, que todo es hablar en lenguas, orar, adorar, y así estuvieron por mucho tiempo. Después, ¿quieres que hagamos una pausa y les sigo? No, está bien. Después, pues este hombre, William, todavía no es lleno del Espíritu, pero él se emociona tanto con lo que el Espíritu está haciendo, que se envuelve en esa atmósfera, y empieza la gente misma que estaba ahí hablando en lenguas, empieza a salir a las calles hablando en lenguas, tocando puertas, evangelizando. La gente empieza a acercarse a esa casa. Dice que fueron tantos que él predicaba desde el porche de esa casa. El porche
porche se derrumba, lo vuelven a construir, la gente llena todo el patio, llena toda la calle, que fueron tantas personas, pastor, hambrientas del Espíritu, hambrientas de ver estas manifestaciones, porque era algo que no habían visto en ninguna otra iglesia, a lo menos ahí cercana, era algo que nunca habían escuchado, y a ellos les llama tanto la atención porque personas son sanadas en ese lugar. Brazo, pastor, habla un testimonio de una persona que tenía un brazo artificial, se lo quitan y el brazo a vista de todos empieza a crecer. Era una sanidad extrema, era algo realmente sobrenatural, que pues la gente empieza a llegar. Luego pues ya no caben en ese lugar, y es como nace este nombre por la calle Azusa.